Vamos a enfocarnos en esta parte, en el modelo de hipótesis. Entonces, ya vimos algunas de las partes más importantes, que era el tipo de investigación, el enfoque que le teníamos que dar, este, cada uno de las diferentes profundidades de estudio. Y ahora algo que es de lo más importante, que es justamente qué tipo de hipótesis, qué tipo de modelo es el que necesito yo para poder demostrar mis hipótesis. Entonces vamos a ver ahora un poco de eso. Entonces ya vimos tipos de investigación, enfoque de investigación, profundidades de estudio, tiene influencia directa para el modelo a usar para comprobar la hipótesis. Y pues si bien es cierto que todo depende también de la diferente investigación científica que se realice, también es cierto que se necesita de ir formando cierta experiencia para poder tener una cierta habilidad en la elaboración del marco teórico de su proyecto. Esto no se refiere a que lo estén haciendo varias veces, sino con el transcurso del tiempo que estén haciendo proyectos, les va a ser mucho más fácil algunas habilidades que les va a ayudar a poder definir totalmente mejor sus proyectos. Entre ellas son localizar, habilidades para localizar los diferentes artículos, para localizar las diferentes problemáticas que se proponen, habilidad para seleccionar qué artículos son los que necesito para sustentar algún argumento de mis protocolos, cierta habilidad para leer, esto no tanto por solamente darle lectura a los diferentes artículos, sino tratar de entender de una forma general y muy concreta de qué trata un artículo, saber específicamente en dónde lo podemos encontrar. Sabemos que todo este resumen está tanto en el abstract como en la introducción, pero también van a ir formando cierta habilidad conforme van a ir leyendo estos artículos científicos, donde va a ser mucho más fácil saber entre qué párrafo o entre qué parte de la estructura de su protocolo pueden encontrar qué es lo que va a ser o qué es lo que quiere demostrar en el trabajo. Habilidad para tomar notas, esto para argumentar o citar sus trabajos. Habilidad para organizarlas, para decir, bueno, estos trabajos los puedo citar para sustentar los métodos, esto para sustentar qué es lo que voy a comparar, qué es lo que voy a hacer, el modelo que voy a utilizar, la introducción que quiero dar a conocer. Y también cierta habilidad para redactar y estructurar. Esto, pues, la estructura, aunque ya está bueno, más definida en cuestiones del protocolo, pues sí les ayuda a tener una coherencia, un cierto seguimiento durante su escritura, durante su redacción. Y lo que hablábamos la vez pasada, que si era voz pasiva, voz activa, cómo les gusta más a las revistas científicas que se escriba, que se narre, etcétera. Y entonces aquí entramos a un tema de epistemología, en el cual nosotros tenemos una combinación entre la parte técnica con la parte intuitiva, en este sentido bueno, ya sé lo que quiero hacer, pero ahora tengo que idear cómo lo voy a explicar. Entonces, tanto la parte esta que es un poco más abstracta, que es la parte percepcional, la parte intuitiva, con la parte técnica, la idea es que los puedan mezclar para que hagan un mejor entendimiento de sus protocolos de investigación. Ya todo esto, pues, lo principal de un método en la cuestión de comprobación de hipótesis es siempre el modelo que se va a usar. Ya se sabe que el modelo sirve para comprobar una hipótesis de investigación. Entonces, hay diferentes perspectivas desde el punto epistemológico que se clasifican dependiendo del grado de formalización o abstracción. Es decir, si necesitamos presentar un modelo icónico que sea algo totalmente topológico, que sea geográfico, que sea trigonométrico en el sentido matemático, simbólico, físico, etcétera. ¿Qué tipo de modelo es el más adecuado para nuestra investigación? ¿Qué modelo es el que necesitamos? Entonces esto nos lleva a esta pregunta que es, ¿qué modelo o qué tipo de modelo necesito para comprobar mi hipótesis? Si ya sé que tengo una investigación con cierto enfoque, con cierta profundidad, con cierta introducción, con cierto tipo, ahora bueno, ¿qué tipo de modelo es el que necesito?
para demostrarlo según los enfoques que yo quiero dar. Tenemos varios, vamos a poner los más importantes. Puede ser un modelo físico. La idea es que puedan cubrir la mayor parte de los aspectos de aprendizaje que vimos, de descripción, explicación, explorativo y todo eso. Pero también tienen un tipo de modelo a usar. Entonces, uno de ellos es el modelo físico como tal, para cuando tengan cuestiones experimentales, y cuando sea en la cuestión de teórico, usen simuladores y CAD para generar sus prototipos vía virtual o casos de estudio. Es un modelo físico, es un montaje con objetos reales que reproducen el comportamiento de algunos aspectos de un sistema. Puede ser un sistema complejo, un sistema simple, pero la idea es que ustedes puedan representar a diferente escala, ya sea por medio materializado o por medio virtual, por vía software. Y esto para poder validar sus hipótesis. Esto es algo muy importante. Siempre consideren un modelo físico, ya tanto en aplicado como en básico, para poder validar sus hipótesis. Un ejemplo, si estoy trabajando, por ejemplo, con un robot, este, no sé, 5 grados de libertad. Del lado izquierdo, pues puedo describir el modelo físico, el modelo experimental que voy a utilizar, cómo se mueve, las características, el material, etcétera. Pero eso también lo puedo hacer si no tengo incluso como tal el robot. Si es un caso de estudio que puedo demostrar con algunas simulaciones o por vía software o CAD, pues puedo utilizar modelos que tengan parte descriptiva, que tengan parte explicativa y que nos ayuden a tener un mejor entendimiento de la comprobación de su hipótesis. Del lado derecho tenemos un CAD, este es prácticamente el robot que tenemos del lado derecho es el CAD de SolidWorks del robot que tenemos a la izquierda. Entonces, podemos usar ambos para los casos de estudio. La idea es que siempre tengamos un modelo físico, un modelo que presentar físicamente. Este es otro ejemplo. Del lado derecho tenemos un robot de 3 grados de libertad en el plano. Tenemos XY y la orientación de pitch. Y y eso lo podemos hacer por medio de experimentos, por medio de pruebas para comprobar o validar cierta hipótesis, pero también lo podemos hacer como en el lado izquierdo, donde tenemos un esquema, donde pues usamos tal cual la dinámica del robot, la cinemática inversa, el tipo de control que estamos usando, el modelo matemático, la dinámica matemática, la variedad, etcétera. Entonces, es descriptivo, explicativo e inductivo y se entienden las variables de funcionamiento. Vamos a ver. Por ejemplo, estos modelos, como tienen una representación directa física, pues sí es descriptivo, porque pues, está totalmente, tanto el esquema como la imagen nos dicen qué es el sistema que estamos usando. Por una parte es explicativa, porque en ambos podemos ver cuáles son nuestras variables, parámetros del robot y nuestras variables controladas, nuestras variables de coordenadas de los motores, etcétera. También es inductivo por alguna parte porque si dependiendo del título que demos y el esquema, pues ya podemos darle también al lector una completa visión general de cómo es que vamos a hacer esta comprobación de hipótesis, que es por el experimento o por la vía este, esquemática. Entonces se entienden las variables y funcionamiento. Aquí la idea es que si usan esquemas de este tipo, pues proporcionen todos los parámetros necesarios para sus experimentos, que sean las longitudes y las variables de movimiento, que son las variables controladas, las que van a tener con el motor. En este caso, por ejemplo, tengo aquí la acción de gravedad, tengo las variables de independientes, las variables rotacionales del robot, tengo los parámetros que son las longitudes o las distancias que hay desde las articulaciones hasta los centros de masa. Y pues con esto prácticamente este,
la idea es que también el lector pueda no solamente ver cómo comprobamos la hipótesis, sino también pueda reproducir el problema que estamos planteando. Siempre busquemos queremos que presentemos un trabajo como si quisiéramos que alguien más lo hiciera por nosotros. A esto le llamamos reproducción de trabajo científico. Esto también es de gran importancia para muchas revistas o muchos proyectos de investigación. Y es que el conocimiento, pues sí, el hecho de que lo estén documentando, que sea reproducible, que alguien más que lea su documento pueda volver a comprobar la hipótesis o hacer los experimentos. Entonces vamos ahora con un modelo del tipo icónico. Un modelo icónico, no sé si su nombre ya les está diciendo a qué se refiere, pero es tal cual, así como dice, una semejanza directa con alguna de las propiedades que quieren dar a conocer a un conjunto de esas propiedades, ya sea de algún hecho, de un proceso, de un sistema. Y podemos encontrar dos tipos. Una es tal cual como el icono, que es la representación pictórica y a escala. Y dependiendo de su trabajo, solamente con una sola imagen podemos describir todo el proceso. Por medio de una representación física total o parcial y a escala, bueno, es del mismo, la representación física puede ser a escala de lo que se quiere representar. Es parecido a lo que veíamos del modelo físico, pero aquí necesitamos ver exactamente una forma por ejemplo, vamos a suponer que estamos estudiando un sistema de físico de una carga. Entonces, tal vez sabemos o hemos visto trabajos que siempre usan el diagrama de cuerpo libre para representar la tensión de la carga con respecto a la gravedad, supongamos. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es algo icónico porque es tal cual una representación pictórica de lo que está sucediendo. Y es una representación física a escala, de alguna forma, de lo que ustedes quieren representar. Entonces tenemos este ejemplo que es, como les decía, un diagrama de cuerpo libre, donde excluimos todo el entorno y nos enfocamos simplemente en el cuerpo del caso de estudio y, y de alguna forma por medio de flechas, que en este caso son las de la fuerza, las del peso y la acción normal que se soporta en la masa, podemos ver todas las fuerzas actuantes en cuerpo rígido que depende de una cierta masa, pero si lo ven todo lo tenemos enfocado en función de fuerzas. Y como estamos usando un diagrama de cuerpo libre, estamos diciendo de alguna forma que queremos estudiar con esta imagen pues las fuerzas que actúan en el caso de estudio o en el cuerpo que queremos estudiar. Y pues esto le da al autor, por ejemplo, decir, bueno, pues si vas a usar fuerzas y está con, no sé, un cierto trabajo de física, pues muy probablemente esté sugiriendo usar pues Newton o leyes, bueno, como tal las leyes de Newton, o quiere que nos enfoquemos en que es un estudio basado en fuerzas, ya que pues puede haber diagramas para fuerzas, puede ser para cuestión estática, para cuestión dinámica, puede ser para esfuerzos, puede ser para diversas cosas. Entonces, en este sentido, este es un modelo icónico que representa fuerzas de un cuerpo en un caso de estudio. También podemos ver estos modelos cuando tenemos diseños, cuando estemos diseñando cualquier prototipo, un modelo icónico puede ser los mismos planos de construcción que ustedes consideran en los CADs, a través de planos en proyección isométrica, diferentes proyecciones como la americana, la europea, etcétera. La idea es que solamente viendo estos diagramas, como es un método que también se usa, por ejemplo, para diseño y construcción de prototipos, este es un modelo icónico que solamente viendo el plano, ustedes pueden fabricar la pieza, pueden saber qué ciertas tolerancias, cuáles son las dimensiones. Entonces, un plano, por ejemplo, en vistas, ahí depende de en qué quiere enfocarse el diseñador,
puede ser, no sé, en el material o solamente en la forma, en el peso, etcétera. Entonces, un plano de construcción, en este caso de un prototipo, es un modelo icónico porque solamente con el plano podemos construir, podemos hacer totalmente real nuestro prototipo. Entonces, vamos a ver, ¿es descriptivo y explicativo? Pues sí, es descriptivo y explicativo en el sentido de que tenemos las dimensiones, tenemos los nombres de cada una de las partes. Es inductivo en el sentido de que podemos darle diferentes vistas para que el mismo lector interprete o tenga la proyección que más le convenga para su fabricación. Se entienden las variables y funcionamiento. Aquí ya depende también del diseñador. Podemos poner las variables que queramos, si queremos enfocarnos en los radios, en el acabado, en la rugosidad, etcétera. Todo eso es lo que tendría que poner para que pues, sea totalmente bien hecho un modelo icónico como tal. Vamos con un modelo topológico. La topología se refiere más hacia la forma. Podemos hacer, y otra vez, es diferentes diagramas o elementos que no necesariamente tienen la misma forma que el sistema físico, pero que sí nos ayudan a entender el proceso como tal. Entonces, un modelo topológico se forma a partir de un ordenamiento de elementos del sistema para poder interpretar algo. Puede indicar direcciones, puede indicar un sistema de flujo, puede indicar un proceso, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un tren de potencia de un robot industrial. Si lo ven, no es un diagrama de cuerpo libre como tal, porque pues tenemos más variables que queremos que se den cuenta, que en este caso es la eficiencia y la relación de transmisión que existe en un reductor, así como la inercia. Entonces, no todo está basado solamente en fuerzas. Queremos mostrar aquí que tenemos un eje, un sistema de referencia de eje en el motor y un sistema de referencia en el robot, y que pueden como entrelazarse entre sí o correlacionarse por medio de ecuaciones de tracción o lo que llaman drivetrain o powertrain. Entonces, cuando nosotros vemos la parte del motor, reductor o transmisión, hasta que empieza a cargar una parte del robot, a todo eso le llamamos tren de potencia o powertrain. Entonces, si se fijan, puede ser icónico porque si yo ya sé que powertrain se refiere a motor, reductor, carga, pues con una simple imagen puedo mostrar sin necesidad de hacer tanta redacción o tanto parafraseo en mis trabajos. Con esto puedo mostrar qué variables uso, cómo se mueve, cuáles son los sistemas que considero y pues el sistema principal como tal. Tenemos también otro ejemplo donde si se fijan, este es el algoritmo genético pues, más utilizado, que es el NSGA2. Es uno de los más utilizados porque pues, es demasiado sencillos, cualquiera podría ocuparlo sin problema. Pero el punto es que ellos, bueno, más bien, cualquiera puede usar un modelo icónico por medio de un algoritmo. Si ustedes ven, podemos describir el funcionamiento de un sistema, en este caso del algoritmo genético, pero no necesariamente estamos poniendo el sistema físico, no estamos usando diagramas de flujo, estamos usando más bien escribiendo un algoritmo, los pasos iterativos que tiene una generación de un algoritmo genético, pero no tenemos un dibujo del sistema, no tenemos un plano, no tenemos un diagrama de cuerpo libre, no tenemos un CAD. Entonces, pues en un algoritmo, pues tal vez no podemos representarlo con un dibujo, ¿no? Entonces necesitamos algo icónico o algo que sea, en este caso, topológico, que a través de pequeñas figuras y podamos describir el proceso de iteración del algoritmo. También se usa mucho en redes neuronales. Las dos imágenes, como tanto de la izquierda y la derecha, representan una red neuronal totalmente, o muy comúnmente utilizada, más bien, donde la figura, por ejemplo, de la derecha, siempre que hablan de redes neuronales, casi siempre utilizan esta misma figura. Y si ven aquí, describe más una función matemática de cómo representar una red neuronal artificial. No estamos usando diagramas de cuerpo libre, ni algoritmos, ni proceso,
pero sí de alguna forma describimos cómo es cómo son los elementos de una neurona. Entonces, lo podemos hacer con estos tipos de diagramas. En la derecha, por ejemplo, pues tienen tal cual la neurona, una compensación, las dendritas, que son los pesos que utiliza la neurona para la sumatoria de las actividades y funciones de aprendizaje, y estos se relacionan con una función de activación que es la sinapsis de la neurona. Y eso lo pueden interconectar con más neuronas como el que tenemos en la izquierda, y que dependen de cierta sinapsis, cierta función electroquímica, ciertos pesos, ciertas dendritas, etcétera. Entonces, si ven, esto lo podemos explicar bien con palabras, pero prácticamente la imagen ya nos da toda la explicación. Entonces es descriptivo y explicativo para para este proceso, sí, porque no describe un sistema físico, sino más bien puede mostrar un proceso, un algoritmo o la forma matemática, en este caso, de cómo llevarlo. Es explicativo, sí, porque tenemos las variables y tenemos exactamente este, cómo está funcionando. En este sentido, pues sabemos bien de ingeniería que se usan los bloquecitos y las flechas para dar un flujo de seguimiento de sistemas en bloques. Es inductivo. Es inductivo en el sentido de que cualquiera que vea la imagen podría de alguna forma tener una percepción general de qué es lo que se quiere explicar solamente viendo la imagen. Claro, esto también depende de quienes estén involucrados en el tema. Y se entienden las variables de funcionamiento, pues decíamos que eran muy estándar estos modelos. Entonces, pues sí, pues prácticamente sí como son muy utilizados, y ya sabemos a qué se refiere W, qué significa S, qué significa la sumatoria, qué significa la Y, que es la salida, etcétera. Pues sí, de alguna forma es totalmente, se entienden las variables y el funcionamiento del, del modelo. Ahora, los modelos simbólicos. Los modelos simbólicos tienen que ver más con la fórmula o representación, por medio de símbolos como tal. Puede ser el símbolo del sistema, el símbolo de algún proceso o un fenómeno. Es decir, todo se explica por medio de un símbolo. Solamente viendo algún símbolo o alguna imagen, que también es el caso del icónico, están diciendo prácticamente lo que se va a hacer. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, el símbolo de integral. Si alguien, por ejemplo, estuviera familiarizado con qué es una integral o qué es ese símbolo, pues tendría que preguntar, entonces se preguntaría, bueno, ¿y esa alargada qué significa, no? Pero ya es un símbolo muy conocido. Entonces, solamente viendo el símbolo de integral, pues sabemos a qué tipo de operación se refiere o quiere o tiene cierta expresión matemática. Eso mismo pasa con el símbolo de infinito. Sabemos que pues infinito no tiene como tal un valor numérico, tiene más una cuestión de conceptual. Eso mismo también pasa con los diagramas de Venn, que son los que están hasta abajo a la derecha. Un diagrama de Venn, pues son aquellos de teorías de conjuntos, donde solamente con la imagen ustedes pueden saber ahí que la intersección entre dos conjuntos. Esto lo hacen también con neumática, por ejemplo, con las válvulas. En este caso puse la de 2,2 y la 3,2, donde pues solamente viendo algunos de los símbolos, es decir, cada válvula ya tiene un símbolo en específico y ese mismo símbolo pues dice cuáles son las entradas y las salidas. También pasa con los bloques de Simulink o en los casos de control automático, donde son diagramas a bloques. Sabemos que H y G se refieren a funciones de transferencia, que tienen un cierto flujo. Tenemos una entrada de señal escalón, una sumatoria con una resta, entonces prácticamente el error. Y el scope, que lo tienen con un simbolito como una pequeña pantalla. Entonces solamente viendo los símbolos podrían ver cuál es el flujo de señal que se tiene, aunque no necesariamente lo que están haciendo, sino el flujo de señal, pues que llega una entrada, que se está restando, se está haciendo una comparación con una función de transferencia, una retroalimentación H2, y esto llega con una compensación y controlador G1H1, que se suma para compensar una acción de control que se va a ver reflejada en la salida en el scope, por ejemplo.
Ese descriptivo explicativo, sí, por ende, los símbolos, la idea es que pues alguien que esté más familiarizado con la cuestión de ingeniería, con estos temas, pues solamente viendo los símbolos bien podría saber a qué se refiere el proceso que quieren describir. Se tienen las variables y funcionamiento, pues esa es la idea, que se puedan entender solamente con poca cuestión visual, ustedes pueden interpretar todo un proceso, toda una estructura. Luego el modelo matemático, que es de los más importantes, si no es que el más importante de todos en ingeniería, y pues son tal cual representaciones por medio de expresiones aritméticas, que puede ser un conjunto de proposiciones matemáticas. Una proposición es prácticamente una ecuación como tal, pero le decimos proposición porque es la que nosotros estamos sugiriendo para representar algún, algún alguna propiedad de nuestro sistema. Y por tanto, pues utiliza símbolos y reglas matemáticas de la misma disciplina. A este modelo sí se le permite interferir ya teoremas que puedan suponer ciertos postulados o generalizar. Por eso es muy importante los modelos matemáticos, porque con un modelo matemático sí podemos generalizar los casos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de un robot, podemos ver que se cumple para ese robot, pero no sabemos si se cumple para todos los robots. Pero si usamos una función matemática donde probamos que a partir de una función generalizada se cumple y lo comprobamos con un caso de estudio en particular de esa teoría, que ya es el caso, por ejemplo, de un robot, podemos decir, ah, bueno, funciona para todos, estamos dando la teoría matemática, pero para que vean que sí funciona, estamos poniendo un caso de aplicación. Entonces, este es un enfoque mucho más importante, no solamente es hacer un prototipo, lo más importante es que ustedes puedan generalizar de alguna forma, tener una cuestión más profunda en la investigación, en los proyectos, donde ustedes puedan proponer hipótesis que se cumplan para todo el universo de ciertos, no sé, de robots o de estructuras o de articulaciones, y sus proyectos los usen más como un caso de estudio de sus hipótesis. Entonces tenemos diferentes modelos matemáticos, hay determinísticos y estocásticos. El estocástico es el que depende de probabilidad, no tenemos una certeza. Es una combinación ahí de qué podría pasar, que esto lo usan para los modelos predictivos. El determinístico, donde sí tenemos una expresión matemática que nos da una entrada y una salida totalmente analítica o aproximada. Y del determinístico podemos tener dos, que es el lineal y el no lineal. En el lineal podemos usar enteros o continuos, es decir, discretos. Podemos usar solamente puntos clave en el discreto, y esos pueden ser, por ejemplo, un número binario, donde usamos solamente una información muy específica. No usamos, por ejemplo, de 0 a 1, donde podemos tener .000001, o en un rango continuo podemos tener infinidad de divisiones para medir, mientras que en el entero o en el discreto, pues es tal cual, no sé, de 0 a 1 solamente tengo tres estoy suponiendo, tenemos nada más tres muestras. Ah, pues entonces solamente tengo tres muestras de 0 a 1. Esto también lo usamos mucho en el tiempo de muestreo de nuestros circuitos integrados o nuestras partes electrónicas, donde nosotros le damos un tiempo de muestreo a nuestras tarjetas y definimos, por ejemplo, que cada milisegundo, cada segundo esté dándonos un valor. En la parte no lineal, donde pues como tal tenemos un sistema totalmente impredecible, pero sí es posible estimarlo. Tenemos la parte convexa y la no convexa. En la convexa pues está la restringida, donde tenemos restricciones holónomas, no holónomas, que son muy restrictivos, que son de cierta característica. Entonces, un modelo matemático nos puede servir bien, les decía, para estimar todo un caso general, pero necesitamos saber ahora qué tipo de modelo matemático. Por ejemplo, en cuestión de robótica, del lado izquierdo tenemos aquí la cinemática directa, donde por medio de, si se fijan, ya estamos combinando en la cuestión matemática tanto símbolos como cuestiones icónicas, como expresiones matemáticas, cuestiones totalmente explicativas y descriptivas, porque sabemos que pues si corresponde a una cinemática directa, pues entonces está respondiendo también directamente a
a las variables de las variables generalizadas. Y pues tenemos, o sea, podemos usar un modelo matemático para tener todas las funciones que se necesitan para el proyecto o para un protocolo. En la parte de abajo tenemos un controlador, donde es un controlador en modos deslizantes, donde ya sabemos que en robótica tau significa el par de accionamiento de cada articulación y k signo pues es la superficie deslizante. Del lado derecho arriba, pues superior, perdón, derecho superior, tenemos el jacobiano de un robot, que si ustedes ven, esta fórmula es para cualquier robot que sea de 3x3. En este caso, pues cualquier robot que sea de 3 grados de libertad, ya sea cartesiano, sea articular, la combinación de ambos. De esta forma podemos generalizar que estas ecuaciones funcionan para todo tipo de robots con esas características. Tenemos un universo mucho más grande y más rico en conocimiento. Y pues claro, tenemos la función de Lagrange, donde sabemos que cada una eh, de las fuerzas articulares de cada robot dependen pues de la cuestión del Hamilton o la cuestión energética de la función de Lagrange, donde tiene que ver la energía potencial y la energía cinética. Entonces estos son ejemplos de modelos matemáticos que bien tienen una riqueza mucho más grande de explicación, mucho más grande de casos de estudio, más que solamente un experimento. Entonces, ya basado en esto, ¿qué tipo de modelo necesito para comprobar mi hipótesis? Ahora, consideren estos tipos de modelo para sus proyectos, para lo que están haciendo de sus propuestas de extracción de agave. Entonces, busquen qué modelo les funciona mejor. La idea es que si quieren usar incluso todos, es muy, muy bueno porque tienen tanto la cuestión descriptiva como la icónica, como el matemático, como la visual, como el de CAD, como etcétera. Mientras más recursos usen, más enriquecido es el conocimiento de su trabajo. Pero sí es muy importante, al menos en ingeniería, que al menos usen una cuestión muy icónica, que puede ser un CAD, totalmente explicativo y descriptivo, y muy preferible que tenga la parte matemática. Ese es lo más esencial en cuestiones de ingeniería. Entonces, basado en eso, ¿qué tipo de modelo necesito para comprobar mi hipótesis? Entonces vayan considerando esto para sus propuestas. La idea es que más adelante se ponga o sea, en las mismas presentaciones que tengan, pues ya no solamente describan la propuesta, sino también traten de usar modelos icónicos, modelos explicativos, modelos matemáticos para explicar el funcionamiento de sus propuestas. Y esto pues sería para la otra semana que tengamos la evaluación. Les comento que pues, posteriormente les voy a decir exactamente qué vamos a necesitar, pero para que lo vayan considerando. Entonces, hasta aquí tenemos la clase de hoy. Déjame tomar una foto de los que están ahorita para su asistencia. Y pues bueno, espero que les haya servido tanto el video, que haya sido totalmente de su agrado y que les haya podido también dar alguna reflexión, no solamente en su cuestión profesional, en la cuestión personal, y que les ayude en sus trabajos también, ¿no? En los trabajos en equipo que tienen, en los trabajos escolares, en los trabajos empresariales, etcétera. Y pues eso sería todo. Entonces, muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación para que para poder